Nos encontramos en el increíble Boulevard de Las Vegas, uno de los sitios más espectaculares de todo el planeta. Y es que en poco más de 6 kilómetros podemos encontrar 18 de los 25 hoteles más grandes del mundo. Y aquí hemos quedado con el aragonés Alfonso Marco y su mujer. Alfonso, ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Igual, ¿Tu mujer, no? Igualmente, sí, mi Encantada, mujer. Luisa. Luisa. Ya. ¿Tú aragonesa también, Luisa? Aragonesa 100%. ¿De dónde? Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, nacida en Pinabro, de chiquitita me llevaron a Zaragoza. Contarme qué hacéis aquí en Las Vegas. Bueno, en Las Vegas tú sabes. Dinero. No, yo aún he perdido dinero, sigo ganando. Es que hacemos un viaje o 2 o 3 anual. Ya. Y nos gusta. Luego tenemos un hermano aquí, tenemos sobrinos, en fin, y venimos a verlos también, como es natural. Bueno, y ahora estamos aquí como en Venecia, ¿no? No, es que estamos lo mismo que Venecia. Si habéis visitado o visitar este casino, que es algo fabuloso, muy bonito, muy bonito. ¿Os gusta jugar? Sí, a mí sí, mucho. a mí Pero también. Tengo la suerte, es mejor suerte. Yo tengo la suerte de, cuando voy a Zaragoza, lo primero que hago es jugar al subastado. ¿Así? Ya, ¿Y lo echas de menos aquí eso? sí, sí, mucho de menos, porque es una diversión ya que lo traemos de pequeñicos, ¿ves? Allí en Aragón. ¿Y vosotros conocisteis aquí o...? No, En Zaragoza. Estuvimos 5 años festejando allí y 4 años y medio festejando aquí. Eso de festejando es muy aragonés, ¿eh? ya. Es que sigo siendo aragonesa. Sí, ¿no? A pesar de todo. A pesar de todo. El acento no lo habéis perdido. Bueno, Un poquito sí, yo creo que sí. un poquito sí. De vez en cuando metemos alguna en inglés, pero lo Procuramos, menos posible. ya. Ya. ¿Y a vuestros hijos les habéis enseñado el español estupendamente. Y oye, Mi hija, aunque ha nacido aquí, adoran es más Aragón. Es más aragonesa que yo. Sí, Se casó sí. en Zaragoza y vamos, tiene locura con Aragón. Y ayer me hizo mi nieto una encuesta para cuando vine aquí y cuando nací todo yo. Y me dice, ya, vas a ir a Zaragoza. Y dice, digo, si hijo mío, de vacaciones ya sabes que hoy todo eso. Y dice, es que yo quisiera ir a vivir allí. Sí, a él le gustaría ir a vivir a Zaragoza. 12 años que tiene. Con 12 años. Ya. Oye, es algo fantástico. Y la armonía que tenemos allí en Aragón, ¿no? Ya. Y además es que los aragoneses te llenan, o sea que te dan todo que tienen. Es que entras a un bar no tienes amigos y sales con amigos. ¿Esto aquí en Estados Unidos? No. Cada una hace su Ya. vida y es la gente es muy independiente. Ya. Bueno, ¿y aquí dónde estamos? Con ese pedazo Pues barco. Estamos en el de los piratas. Pareja, esta zona ya no tiene el lujo de la otra, ¿no? No, ni mucho menos. Date cuenta que estamos ahora en el centro de Los Ángeles, diría, de Las Vegas, y resulta que esto fue construido hace muchos años, y es la parte norte de Las Vegas. Estos fueron los primeros casinos que abrieron en Las Vegas, lo que resulta que dan mucho más premios aquí para que el público venga, porque date cuenta que esta es una parte vieja, y claro, pues no viene la gente, digamos, de dinero, de prestigio. Y vemos lucecitas muy típicas, ¿no? Como el señor ese del caballo. Hombre, eso es muy típico y eso data de hace muchos años. Alfonso, ¿y las joticas suenan igual aquí que en Aragón o no? No, aquí suenan mejor. Date cuenta que estamos fuera de nuestra patria y te hace sentir, te emociona. Porque allí a lo mejor escuchas una jota y no es lo mismo, ¿no? Eso es correcto. Estás en Aragón y estáis saturados de escuchar las jotas aragonesas. Sin embargo, a nosotros nos hace mucha mella el oír una jota, ¿no? Y en fin, y nos pone, como es natural, de carne de gallina y en fin, y te emociona. Y luego una persona muy importante cuando llegaste aquí fue tu hermano, ¿no? Tu hermano mayor. Sí, mi hermano mayor fue como si hubiese sido un padre para todos los hermanos, o sea que él sacrificó por nosotros. Te voy a decir más, él sacrificó el casarse por sacarnos a todos adelante. Nos impuso para todo, para aprender el idioma, para mandarnos a la escuela, porque a mi mujer, a Luisa, le obligaba a ir a la escuela para que aprendiese. Y Luisa muchas veces venía llorando de la escuela.
O sea que, claro, y eso hay que agradecer también, ¿no? Estamos en el centro de Las Vegas, en la calle Fremont, es la más importante, digamos, del downtown de Las Vegas. ¿Y realmente antes había tanta mafia como aparecía en las películas? Pues Sí. creo sí. Sí, había más. Y Luego, precisamente no los quiero nombrar Los artistas, ¿no? Pero la había. ¿Cómo que artistas? No, Que esto solo se ve en Aragón. Hubo un Aún artista existen, ¿eh? No, hubo un artista que seguramente sabréis por qué, quiso traer unos amigos de Italia y no le permitieron. Y él tuvo que ir a arreglar asuntos a Italia, porque aquí no los dejaron. No, nombres no se pueden decir. Marlon Brando No se pueden decir. todavía vive. No, murió. Entonces, ¿quién Murió. era? ¿Quién era? Hay mucha familia. Además No. conocemos parte de ella. Déjanos vivir los pocos años que nos quedan. Frank Sinatra puede que fuese. No. Bueno, Os he pillado. hablas mucho. Os he pillado. No te hemos dicho nada, ¿eh? Vale, lo he dicho yo. Después del espectáculo un buen cafecito, ¿no? Para entrar en calor. Hombre, de Un luego. poquito fresco. Porque la gente se piensa que aquí en Las Vegas que hace calor todo el año, pero no es así, ¿no? No es Hace así, frío, no. mucho calor. Estamos de suerte que tenemos una temperatura muy buena hoy en día, ¿no? Pero hace más frío. Bueno, y el tema de volver, ¿cómo está? Bueno, hoy en día es muy difícil ya de volver. Anteriormente sí teníamos en mente de volver, ¿ves? Pero ya cuando vinieron los hijos, luego los nietos, en fin, fue muy difícil, muy difícil. Eso ata mucho, ¿no? Sí. A este país. Date cuenta que llevamos aquí 48 años y es una segunda patria, ¿ves? O sea, nosotros, Estados Unidos, la consideramos la segunda porque la queremos de verdad. Nos dio mucho y claro, hay que agradecer Es también. muy bonito tener dos países tuyos. Ya. Estás aquí, quieres ir allí. Estás allá, quieres volver aquí. Pues ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por venir desde Los Ángeles para estar con nosotros. Nada, Ya, ya sabéis. Dani. Y queda prometido que nos vemos por allí, por vuestra casa en Los Ángeles. De acuerdo, te esperamos En agosto vamos para allí, Dile seguro. a tu novia que os esperamos. Bueno, pues allí estaremos seguro. De acuerdo, oye, Muchas gracias. Adiós. Un placer. Buen viaje. Adiós.